Amigos, el artículo 45A del Código Penal establece a la individualización de la pena a partir de un sistema de tercios. Esto quiere decir que según este tipo de artículo, el juez al momento de imponer una pena, previo a ello debe de evaluar las circunstancias genéricas atenuantes o agravantes para cada caso en concreto. Esto quiere decir que la pena que se debe de aplicar a una persona solo debe de hacerse dentro de los límites fijados en la ley. Por otro lado, también hay algunas excepciones en las cuales un juez va a tener que imponer una pena superior al máximo previsto en la ley o tal vez debajo del mínimo. Esto pues de forma excepcional atendiendo respectivamente a la evaluación de circunstancias agravantes cualificadas o circunstancias atenuantes privilegiadas. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se aplica? Lo vamos a ir desarrollando acá en esta pizarra a través de ejemplos sencillos. Primero, para poder entender, hay que seguir lo que está estableciendo el 45A. ¿Qué es lo que dice? Que el juez, al momento de aplicar una pena, debe de seguir tres reglas importantes. La primera regla es la identificación. Identifica, dice ahí, el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para un delito y luego lo divido en tres partes. ¿Cómo se entiende esta regla? La regla número 1. Por ejemplo, yo tengo acá el artículo 389 del Código Penal que habla sobre el delito de malversación. Y nosotros sabemos muy bien que un tipo penal tiene un supuesto de hecho y tiene una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica vendría a ser el castigo, no, la pena que se te impone por haber cometido ese supuesto de hecho, ese delito en sí. Ahora, el 389, por ejemplo, nos dice que aquella persona que comete este tipo de delito se le impone una pena no menor de 1 ni mayor de 4. Ahora, si nos habla de no menor de 1 ni mayor de 4, lo tendría que presentar así. Y la temporalidad, desde el extremo mínimo hasta el extremo máximo, se le conoce como el espacio punitivo. Es decir, la temporalidad de años sobre la cual se debe determinar, ¿no?, como castigo para una persona por haber cometido un ilícito. Ahora, ese espacio punitivo, ¿no?, cuenta, ¿no?, o está compuesta por cierta cantidad de años o meses. Veamos. ¿Cómo se saca el espacio punitivo? Espacio punitivo es igual a la resta del límite máximo menos el límite mínimo. Quiere decir que voy a restar la cantidad de años del límite máximo, que es 4, por ejemplo, acá, menos la cantidad de tiempo del límite mínimo. Y acá tengo como resultado 3 años. Entonces, la cantidad de años que resulta de restar el límite máximo con el mínimo, a eso se le va a conocer como el espacio punitivo de determinación para este tipo de delito. ¿Qué más dice la primera regla? Después que determino el espacio punitivo, lo divido en tres partes. Claro está, y a eso se le conoce como tercios, tres partes. Tengo acá 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Si acá tengo, por ejemplo, 3 años de espacio punitivo, entonces fácilmente lo voy a dividir a cada estadio o a cada pedacito de este espacio, ¿no?, en partes iguales. Los 3 años quiere decir que a cada uno le corresponde 1 año. Ahora, ¿cómo lo saco los tercios? Fácilmente. Por ejemplo, acá, el tercio inferior lo sumo desde el extremo mínimo más este patrón, ¿no?, de años que se me ha dividido. Por ejemplo, 1 más 1 sale 2, 2 más 1 sale 3 y 3 más 1 sale 4. Este pequeño espacio acá
del extremo mínimo hasta la primera división se le conoce como el tercio inferior, el más bajo. ¿Y de qué está compuesto el tercio inferior? De 1 año de penalidad. El tercio intermedio está compuesto está combinado desde 2 años hasta 3. Y el tercio superior, comprende desde los 3 años hasta los 4. Eso quiere decir que un juez, al momento de determinar una pena, lo primero que va a identificar es en cuál de los tercios se ubica, de acuerdo a su delito. Otro ejemplo. Tengo el artículo 106 que nos habla de homicidio simple. ¿Qué es lo que dice? El 106 claramente determina que aquel que mata a otro será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 20. De 6 a 20. Esos son límites mínimos, límites máximos. El espacio punitivo sería la resta del mayor con el menor para poder identificar la cantidad de años que es probable que se pueda aplicar dependiendo la gravedad del hecho. Entonces, espacio punitivo de 6 a 20 es, en este caso, 14 años. Resto el mayor menos el menor, tengo 14 años. ¿Qué más dice la primera regla? Lo divido en 3 partes. El primero formará parte o será denominado el tercio inferior, el segundo el tercio intermedio y el tercero es el tercio superior. Estos 14 años lo debo dividir en 3 estadios, en 3 partes, pero me salen decimales. Para ello también nos plantean las reglas del derecho que estos 14 años lo divida en meses. Porque 12, pues fácilmente, los 12 meses es divisible de 3. Y ahí sí se puede hacer una repartición equitativa y completa. 14 por 12 son 14 por 10, 140, 14 por 2 son 28, son 168 meses. Entonces el espacio punitivo es de 14 años o igual a 168 meses. Esos 168 meses los reparto en los 3 estadios. 168 entre 3, tengo 5 por 3, 15, queda 1, 18 entre 3, 56 meses. A cada tercio o estadio le corresponde 56 meses. 56 meses, 56 meses. Entonces, fácilmente, si yo quiero saber, qué cantidad de años comprende el tercio inferior, fácilmente sumo el mínimo, que es 6, más la cantidad de tiempo de este espacio punitivo dividido, me sale el límite máximo de ese tercio. El tercio intermedio, la cantidad que saque acá, lo sumo más el pequeño espacio punitivo dividido y llego hasta el segundo extremo. Y así sucesivamente hasta llegar a los 20. Veamos. Como tengo 56 meses, también lo convierto en años. Acá sería 56 meses es igual a 4 años más 8 meses. 56 meses, 4 años más 8 meses. Y acá 56 meses sería 4 años más 8 meses. Qué fácil. Vamos a cambiar de color de plumón para entenderlo mejor. Entonces, yo determino el tercio intermedio sumando el extremo mínimo más el patrón matemático acá, el patrón en años, me sale la cantidad del otro extremo. 6 años más 4 años más 8 meses es igual a 10 años, 8 meses. Yo sumo 10 años, 8 meses más 4 años más 8 meses, tengo 15 años más 4 meses. Y si yo sumo los 15 años más 4 meses, más la otra cantidad de este patrón, 4 años más 8 meses, me saldrá exactamente los 20 años. De esa forma, cuando no es exacto acá para poder ser divisible entre 3, lo convierto en meses y lo divido en 3 partes iguales y ya tengo mis tercios completos. Según el artículo 106, cuando lo divido en 3 partes, los tercios están compuestos de esta manera. El primer tercio, el tercio inferior, comprende desde los 6 años hasta los 10 años, 8 meses. El tercio intermedio comprende desde los 10 años, 8 meses, hasta los 15 años y 4 meses. Y el tercio superior está compuesto desde esta cantidad, 15 años más 4 meses, hasta los 20 años, sumándolo con esta cantidad, por supuesto. De esa manera,
puedo yo identificar el espacio punitivo y lo divido en 3 partes. Otra clase de delito, como ejemplo, veamos, el que está establecido en el 108b, delito de feminicidio. ¿Qué es lo que dice la norma? Que aquella persona que comete este tipo de ilícitos, su pena comprende, ¿no? O tiene una penalidad no menor de 20 años. No menor de 20 quiere decir que empieza desde los 20 años y va hasta un límite máximo que no sabemos. Para eso es importante entender que este tipo de norma tiene una característica remisiva o son normas remisivas. Quiere decir de que cuando es una norma o el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica no se entiende de un tipo penal, lo que tenemos que es ir remitirnos o acompañarnos o ayudarnos, ¿no? O dirigirse a la parte del Código Penal, en la cual claramente nos ayudará a poder completar, ¿no? A interpretar este tipo penal. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, el artículo 29 de la parte general del Código Penal? Dice que las normas son temporales, tienen una duración mínima, por ejemplo, de 2 días y una máxima de 35 años. Eso quiere decir que si acá te dice de 20 años hacia adelante, ¿cuál sería el máximo? Por aplicación e interpretación sistemática del artículo 29, quiere decir que el máximo será 35 años. Y si yo divido en tercios, ¿no? Fácilmente lo voy a poder dividir. Primero, espacio punitivo de 20 a 35, claramente sabemos que es 15 años. Los 15 años lo divido entre 3, se genera un patrón de 5 años por tercio. Sería más 5, más 5, más 5. Entonces, el primer tercio estará compuesto desde 20 más 5 hasta los 25 años. El tercio intermedio será o comprenderá desde los 25 años hasta los 30, sumándolo, pues el patrón. Y el tercio superior comprenderá desde los 30 años hasta los 35, sumando acá el patrón. Otro delito, por ejemplo, que podemos presentarlo para mejor explicación, es el que está establecido en el 147 cuando nos habla de sustracción de menor. ¿Qué es lo que dice ahí? Según este delito, aquella persona que lo comete tendrá como castigo una pena máxima, ¿no? Acá decía mínimo, 20. Acá dice máxima de 2 años. Eso quiere decir que el límite máximo es 2 años. ¿Y el mínimo cuánto será? Como les expliqué en el ejemplo anterior, en aplicación del artículo 29 de la parte general del Código Penal, dice que en este tipo de penas temporales la pena mínima corresponde a 2 días o se cuantifica desde los 2 días como mínimo hasta máximo 35. Acá sí hay máximo, que es 2 años. El mínimo se comprende que será, ¿no? O comprendemos que será desde los 2 días. Y de esa misma forma también lo divido en tercios. El espacio punitivo está compuesto desde los 2 días hasta los 2 años. Estos 2 años, ¿no? Acá 2 años, lo multiplico por 12 meses para que me sea más fácil dividirlo. Sería 24 meses. De 24 meses lo divido en 3 partes. Tengo como resultado 8 meses, ¿no? Como espacios para los tercios. Son 8 meses aproximadamente, porque acá no te dice desde 0 días, no es un aproximado. Entonces yo quiero ubicar al tercio inferior acá, tercio inferior en castigo de años, ¿no? En años como castigo, sería desde los 2 días hasta los 8 meses, 2 días u 8 meses, 1 día, más o menos por ahí aproximando. Hay que ponerle 8 meses nomás. Entonces, el otro será desde los 8 meses, 1 día por ahí, más 8 meses se llegará hasta 1 año, 4 meses. Y si yo sumo en 1 año, 4 meses más los 8, me salen los 2 años exactos. De esta manera ya identifico mis tercios, identifico la cantidad de años que comprende cada tercio y es mejor hacer el análisis ahí para poder determinar en cuál de esos estadios se encuadrará una persona que ha cometido un ilícito y de acuerdo a la gravedad del mismo se le impondrá una pena en cada uno de esos límites. Ahora conversemos de la segunda regla del artículo 45A. ¿Qué es lo que dice ahí? Que se debe determinar la pena concreta aplicable
evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes. Y para poder entender mejor también vamos a partir de un ejemplo. Veamos. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a determinar el homicidio simple, no hacer el cálculo de los tercios, lo planteamos así. Dijimos que la pena mínima es de 6 y de 20, así está establecido en la norma, y cuando dividimos en tercios, ¿no? Claramente el tercio inferior estaba comprendido desde los 6 años hasta los 10 años, 8 meses. El tercio intermedio estaba comprendido de 10 años, 8 meses hasta los 15 años, 4 meses. Y el tercio superior estaba comprendido desde los 15 años, 4 meses hasta los 20. Pero si una persona X comete el delito de homicidio simple, ¿no? Ya mató, pero ¿en cuál de estos estadios lo comprendo para aplicarle una pena en estricto? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Para eso está la segunda regla del 45A, que dice que si esta persona no presenta ni atenuantes ni agravantes, su pena debe estar comprendida en este estadio. No agravantes, no atenuantes. Si no presenta ninguna de estas dos circunstancias genéricas, su pena debe comprenderse acá, desde los 6 hasta los 10 años, 8 meses. Si esta persona solamente presenta, o sea, si solamente presenta circunstancias genéricas atenuantes, entonces también su pena debe estar determinada dentro de este estadio o tercio inferior. ¿Qué sucede? Si esta persona, después de que ha cometido el delito o cometiendo el delito, adicional a ello se determina que presenta, ¿no? O ha ejecutado o ha desarrollado, por ejemplo, circunstancias agravantes, o sea, genéricas, o sea, si presenta agravantes genéricas, su pena debe estar establecida o comprendida en el tercio superior de 15 años, 4 meses hasta los 20. Si concurren solamente sus circunstancias agravantes, acá le corresponde, ¿no?, el cálculo de su pena, la imposición de su pena. Ahora, pero si esta persona, a pesar que ha cometido el delito, se evidencia, ¿no?, que dentro de su acto concurren circunstancias agravantes y también circunstancias atenuantes, o sea, hay de ambas, concurren ambas, sí ambas, entonces su pena le corresponde, ¿no?, de acuerdo al tercio intermedio, es decir, desde 10 años, 8 meses hasta 15 años, 4 meses se determinará. De esa forma se determina la pena concreta aplicable, ¿no?, después de evaluar circunstancias agravantes y atenuantes, genéricas, claro está. Y si uno se pone a plantear, por ejemplo, nos planteamos ejemplos de circunstancias genéricas atenuantes, por ejemplo, si esta persona, ¿no?, después que ha cometido el delito, se evalúa que carece de antecedentes penales, se atenúa su pena, entonces va dentro de este tercio. ¿Qué más? Si obró, ¿no?, por móviles nobles o altruistas. Cometió el delito, pero su acto no se justifica por móviles nobles y altruistas, comprende su pena dentro de este estadio. Tal vez esta persona trató, ¿no?, de disminuir, ¿no?, bastante voluntariamente el daño, ¿no? Se entregó a la justicia, ¿no?, se fue y declaró que él ha cometido el delito, trató de colaborar, trató de reparar el daño, entonces evidentemente en él están concurriendo circunstancias que le van a atenuar, ¿no?, de esta pena abstracta una pena más baja, o sea, que le correspondería dentro de este estadio. Por otro lado, si de la comisión del delito se determina que esta persona, ¿no?, ha cometido, imaginemos otro delito, ¿no?, ha ejecutado su acto sobre bienes o recursos públicos, es un agravante, se le va a considerar en este grupo. Si esta persona, para cometer el delito, si estamos hablando de homicidio, utilizó a un inimputable, es decir, a una persona menor de 18 años, se le agrava la pena, quiere decir que se le va a imponer acá,
¿no? En este estadio. Si esta persona, ¿no?, atacó, lastimó y mató, en este caso, si hablamos de homicidio, mató a un niño, a un adolescente, a una mujer en estado de vulnerabilidad, a un adulto mayor, etcétera, su pena va a estar encuadrada acá. Si el delito se ha cometido sobre esa clase de víctimas, entonces acá. Por otro lado, si esta persona presenta de ambos tipos de circunstancias, por ejemplo, homicidio. Esta persona mató, ciertamente mató. Mató y la persona que fue muerta es un niño de 13 años. Ah, ya. Entonces se le agrava, ¿no? Como es un agravante, se le agrava. Pero a la vez esta persona, ¿no?, a la vez que mató, trató de resarcir el daño voluntariamente, ¿no? Trató de resarcir voluntariamente, quiso reparar el daño. De repente lo atropelló a este menor, trató de evitar que se consuma la muerte, fue a un hospital, hizo todo lo posible, pero finalmente murió. Pero ese aspecto trata de atenuar su pena. O tal vez esta persona, ¿no?, claramente se entrega a la justicia. Así de simple. Se entrega a la justicia. Se va y declara su delito. Entonces, está concurriendo una circunstancia agravante y un atenuante o más atenuantes. Pueden haber dos agravantes, dos atenuantes. Tres agravantes, tres atenuantes. Pueden haber tres agravantes, un atenuante, tres atenuantes o un agravante. Todos esos aspectos, matemáticamente y de forma valorativa, el juez lo tendrá en cuenta al momento de determinar su pena, porque podemos estar hablando de 10 años, 8 meses, hasta 15 años, pero la pena, si es que tiene de ambas, un agravante más una atenuante, seguramente lo determinará acá en el punto céntrico. Si hay, por ejemplo, acá hablemos de atenuantes y acá de agravantes. Si hay dos agravantes y un atenuante, por ejemplo, seguramente de este punto céntrico, un poquito hacia la derecha, se tendrá que amplificar, ¿no?, plantear más la pena. Y de esa forma se aplica la regla número 2 del artículo 45A.